300.000 kilómetros por segundo es el límite. Es la ley que gobierna todo el universo. O eso es lo que nos han dicho. Porque ahora mismo, en laboratorios de los que nunca has oído hablar, un grupo de físicos está haciendo pedazos todo lo que sabíamos sobre los viajes espaciales. No solo se han acercado a la velocidad de la luz, han encontrado la forma de superarla 10 veces. Y esto lo cambia absolutamente todo. Imagina por un momento. Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a nosotros, se encuentra a 4 años luz de la Tierra. Con las tecnologías actuales, nos tomaría cerca de 70.000 años llegar allí. 70.000 años es más que toda la historia de la civilización humana. Pero si lo que dicen estos científicos es cierto, podríamos estar allí en menos de 6 meses. 6 meses hasta otra estrella. Esto no es ciencia ficción, es matemática que se está comprobando ahora mismo en los centros de investigación más avanzados del mundo. Esta noche nos sumergiremos en 3 de los más grandes enigmas que rodean a este concepto revolucionario. Primero, ¿por qué Einstein podría estar equivocado? Y cómo sus propias ecuaciones contienen una escapatoria que él mismo no notó. Segundo, ¿qué ocurre exactamente con el espacio-tiempo cuando intentamos engañar a la policía de velocidad cósmica? Y tercero, ¿por qué algunos científicos temen a este descubrimiento más que a las armas nucleares? Al final de este viaje, conocerás algo que cambiará tu comprensión de la realidad. Algo que te hará mirar el cielo nocturno con ojos completamente diferentes. Y, tal vez, nunca vuelvas a dormir tranquilo sabiendo lo que solo unos pocos físicos elegidos en este planeta saben. Si te fascinan los misterios del cosmos, si te interesa lo que se oculta más allá de nuestra comprensión, suscríbete al canal. El viaje comienza ahora mismo. Comencemos con lo que sabes. O con lo que crees saber. En 1905, un joven empleado de la Oficina de Patentes en Suiza publicó un trabajo que puso la física patas arriba. Albert Einstein presentó al mundo la teoría de la relatividad especial. Y su postulado principal era simple y despiadado. Nada puede moverse más rápido que la luz en el vacío. Esto no es solo una limitación técnica, es una ley fundamental de la naturaleza, tan inalterable como la gravedad, tan absoluta como el fluir del tiempo. Einstein explicó por qué. Cuando un objeto se acelera, su masa aumenta. Cuanto más se acerca a la velocidad de la luz, mayor se vuelve su masa. Al alcanzar la velocidad de la luz, la masa del objeto se volvería infinita, y por lo tanto, se requeriría una cantidad infinita de energía para continuar la aceleración. Energía infinita. En todo el universo no habría combustible suficiente para acelerar ni siquiera un solo electrón a la velocidad de la luz. Es un muro matemático, impenetrable, insuperable, absoluto. Durante décadas, esta ley se consideró sagrada. Generaciones de físicos crecieron con el entendimiento de que los viajes interestelares seguirían siendo un sueño para siempre, que estamos encerrados en nuestro pequeño sistema solar, que incluso las estrellas más cercanas seguirían siendo para siempre lucecitas inalcanzables en el cielo nocturno, románticas, atrayentes, pero siempre inalcanzables. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque la historia oficial es solo la mitad de la verdad. Einstein efectivamente demostró que nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz, pero nunca dijo que el espacio mismo no pudiera moverse más rápido. Esta es una distinción crítica, y es precisamente en esta escapatoria donde se oculta el mayor secreto de la física moderna. ¿Entiendes? Cuando hablamos de la velocidad de la luz como un límite,
Hablamos del movimiento dentro del espacio-tiempo. Imagina a un pez nadando en el océano. El pez puede nadar a una velocidad máxima determinada. No puede nadar más rápido de lo que su fisiología le permite. Pero, ¿qué pasa si el océano mismo se mueve? ¿Qué pasa si una corriente gigantesca arrastra al pez junto con el agua? Entonces, respecto al fondo del océano, el pez puede desplazarse mucho más rápido que su propia velocidad máxima de nado. Esto es precisamente de lo que hablan los físicos modernos. No intentan acelerar naves a la velocidad de la luz. Eso es imposible por las mismas razones que describió Einstein. En lugar de eso, buscan la forma de hacer que el propio espacio se mueva. Y cuando el espacio se mueve, todo lo que se encuentra dentro de él se mueve con él, incluyendo la nave espacial e incluyendo a su tripulación, sin ninguna violación de las leyes de la física. Esto suena a magia, pero es pura matemática. Y lo más sorprendente es que esta matemática funciona. En 1994, el físico teórico mexicano Miguel Alcubierre estaba sentado en su casa viendo un episodio de una serie de ciencia ficción. En la pantalla, una nave espacial entraba en modo motor de curvatura y desaparecía instantáneamente, lanzándose hacia estrellas lejanas. Alcubierre era un científico serio. Sabía que eso era ficción. Pero en lugar de simplemente reírse de la imposibilidad, se hizo una pregunta. ¿Y si esto fuera posible? No tal como lo muestran en las series, sino de alguna forma que no contradiga la física. Comenzó a trabajar con las ecuaciones de Einstein, no con la teoría de la relatividad especial, sino con la general. Esa misma teoría que describe cómo la materia y la energía curvan el espacio-tiempo. Esa teoría que predijo la existencia de los agujeros negros y las ondas gravitatorias. Tras meses de cálculos, Alcubierre descubrió algo increíble. Las ecuaciones de Einstein permiten la existencia de lo que él llamó una burbuja de curvatura. Imagina una nave rodeada por un campo especial. Delante de la nave, el espacio se comprime. Detrás de la nave, el espacio se expande. La nave se encuentra dentro de un área plana de espacio, en una especie de burbuja, donde todo está tranquilo y estable. Pero la burbuja misma se mueve. Se desliza por el tejido del espacio-tiempo como un surfista sobre una ola. Y aquí está el punto clave. Dentro de la burbuja, la nave está de hecho inmóvil. No se acelera, su masa no aumenta y simplemente permanece en su sitio respecto a su pequeño fragmento de espacio. Pero ese fragmento de espacio sale disparado a través del universo, y las leyes de Einstein lo permiten porque el espacio mismo no está limitado por la velocidad de la luz. Puede expandirse y contraerse a cualquier velocidad. Vemos pruebas de esto cada día. El universo se expande. Galaxias lejanas se alejan de nosotros y las más distantes se alejan más rápido que la velocidad de la luz. Esto no significa que las galaxias se muevan a través del espacio a esa velocidad. Significa que el propio espacio entre nosotros y esas galaxias se expande tan rápido que, en conjunto, la distancia aumenta más rápido de lo que la luz puede recorrerla. Este es un hecho observado. No es una teoría. Es una realidad que medimos cada día con ayuda de telescopios. Si el espacio puede expandirse más rápido que la luz de forma natural, ¿por qué no podemos obligarlo a hacerlo artificialmente? Alcubierre publicó su trabajo y la comunidad física explotó. Unos lo llamaron genio, otros loco, pero nadie pudo refutar su matemática. Las ecuaciones eran impecables. La métrica de Alcubierre, como empezó a llamarse, era completamente compatible con la teoría de la relatividad general.
Einstein, sin saberlo, nos dejó la llave hacia las estrellas. Pero había un problema enorme y aparentemente insuperable. Para crear una burbuja de curvatura, se requería algo que en la naturaleza, según nuestros conocimientos, no existe. Energía negativa, o, para ser más precisos, materia exótica con una densidad de masa-energía negativa. La materia normal atrae a otra materia gravitatoriamente. La materia exótica debería repeler. La materia normal curva el espacio en una dirección. La materia exótica debería curvarlo en la opuesta. Y la cantidad de esta materia exótica necesaria para crear incluso una burbuja pequeña era simplemente astronómica. Los primeros cálculos indicaban que se requeriría una masa-energía equivalente a la masa de Júpiter. No Júpiter, una masa igual a la de todo el universo visible. Eso es absurdo, es imposible. Es el fin del sueño antes de que lograra empezar. O eso parecía, porque la ciencia no se detiene. Y en 2012 ocurrió algo que lo cambió todo. Harold White, físico de la NASA, revisó los cálculos de Alcubierre. Notó que el modelo original suponía una burbuja de una forma determinada, esférica. Pero, ¿y si cambiamos la geometría? ¿Y si en lugar de una esfera usamos un toroide, una forma que recuerda a una rosquilla? White realizó nuevos cálculos y los resultados sacudieron a la comunidad científica. Con la geometría óptima, la cantidad de materia exótica necesaria caía por órdenes de magnitud. No hasta la masa del universo, ni siquiera hasta la masa de una estrella, sino hasta una masa equivalente a solo unos pocos cientos de kilogramos. Sigue siendo materia exótica que no sabemos cómo obtener. Pero ya no es una locura astronómica, es un problema de ingeniería. Complejo, pero potencialmente solucionable. White no se detuvo en la teoría. Comenzó experimentos en el laboratorio de la NASA llamado EagleWorks. Creó un interferómetro, un dispositivo capaz de detectar las más mínimas curvaturas del espacio-tiempo. Si se lograra crear incluso una curvatura microscópica en condiciones de laboratorio, eso sería una prueba de principio. Demostraría que la métrica de Alcubierre no es solo una abstracción matemática, sino una posibilidad física. Los resultados de los experimentos fueron ambiguos. Algunas mediciones mostraban anomalías, pero los científicos discutían si esas anomalías eran un efecto real o simplemente ruido en los aparatos. El trabajo continúa hasta hoy, y cada año los experimentos se vuelven más precisos. La historia no termina ahí, porque mientras White trabajaba en el lado práctico del motor de curvatura, otros físicos atacaban el problema desde una dirección completamente distinta. En 2021, Eric Lentz, físico de la Universidad de Gotinga en Alemania, publicó un trabajo que revolucionó todo el entendimiento de la tecnología motor de curvatura. Demostró que se puede crear una burbuja de curvatura sin materia exótica, en absoluto, sin energía negativa, utilizando solo energía positiva normal organizada de una forma determinada. Esto parecía magia. Durante décadas, la materia exótica se consideró un obstáculo insuperable, y de repente alguien demuestra que no es necesaria en absoluto. ¿Cómo es posible? Lentz utilizó un concepto que llamó solitón. Los solitones son ondas autoportantes que mantienen su forma al moverse. Imagina una ola en un canal con agua. Una ola normal se disipa con el tiempo, pierde energía, desaparece. Pero un solitón es una ola especial que permanece estable indefinidamente. Tales ondas existen en la naturaleza. Se pueden crear artificialmente. Y Lentz demostró que se puede crear una estructura análoga en el propio espacio-tiempo. Su solitón
No es solo una construcción matemática, es un modelo de trabajo que utiliza solo fenómenos físicos conocidos, nada de exóticos, nada de masas negativas, solo energía organizada de la forma correcta. Es cierto que la cantidad de esta energía sigue siendo colosal. Para acelerar una nave del tamaño de un transbordador a 10 veces la velocidad de la luz, se requeriría una energía equivalente a cientos de masas solares. Esto es menos de lo que exigía el modelo original de Alcubierre, pero aún está lejos de nuestras posibilidades. Pero la realidad es aún más extraña de lo que parece, porque literalmente unos pocos meses después de la publicación de Lentz, otro grupo de científicos lanzó un trabajo que reducía los requisitos energéticos en varios órdenes de magnitud más. Alexei Bobrik y Gianni Martire, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, demostraron que la forma clásica de la burbuja no es la única posibilidad. Desarrollaron toda una clase de nuevas geometrías, algunas de las cuales requerían significativamente menos energía. Sus modelos seguían necesitando potencias enormes, pero la trayectoria de las mejoras era evidente. Cada pocos años alguien encontraba una nueva forma de reducir los requisitos. Cada pocos años lo imposible se volvía un poco menos imposible. Y así llegamos a lo que está ocurriendo ahora mismo, a lo que me obligó a comenzar este relato con la afirmación de que los científicos han encontrado la forma de viajar 10 veces más rápido que la luz. En 2024, un grupo de investigadores, bajo la dirección de físicos de Applied Physics, una organización científica privada especializada en investigaciones avanzadas, publicó resultados que incluso sus colegas aún no han logrado asimilar completamente. Desarrollaron un modelo matemático de lo que llamaron burbuja de curvatura de pasajeros. A diferencia de todos los conceptos anteriores, este modelo tenía en cuenta no solo el movimiento de la propia burbuja, sino también las condiciones dentro de ella. Porque, ¿qué sentido tiene una nave si la tripulación muere por fuerzas de marea o radiación? Su modelo resolvía ambos problemas simultáneamente. Creaba un espacio plano estable dentro de la burbuja, donde las personas podrían vivir y trabajar en condiciones normales, y requería una energía que teóricamente podría obtenerse en un futuro previsible. No mañana, ni en 10 años, pero tal vez en unas pocas generaciones. Y aquí es donde empieza lo más interesante, porque todo lo que acabo de contar es la versión oficial. Artículos publicados, investigaciones abiertas, lo que se puede encontrar en las revistas científicas. Pero la realidad es mucho más extraña y mucho más oscura, porque hay cosas de las que los científicos no gustan hablar públicamente. Hay preguntas que prefieren no plantear, y hay descubrimientos que los asustan a ellos mismos. Imagina por un momento que el motor de curvatura funciona. Imagina que hemos aprendido a comprimir y estirar el espacio a nuestro antojo. ¿Qué significa esto en realidad? Significa la posibilidad de viajar a las estrellas en días o semanas. Pero también significa algo mucho más inquietante, porque si puedes manipular el espacio-tiempo, puedes hacer con él cosas en las que da miedo incluso pensar. Algunos físicos han calculado que, bajo ciertas condiciones, una burbuja de curvatura que colapsa puede generar una radiación comparable a un brote de rayos gamma. Un brote de rayos gamma es el fenómeno más potente del universo. Cuando una estrella supermasiva muere, expulsa tanta energía que puede esterilizar planetas a una distancia de miles de años luz. Un solo experimento fallido con tecnología motor de curvatura
podría destruir toda la vida en la Tierra. No un país, ni un continente, toda la biosfera del planeta. Otros científicos señalan posibilidades aún más extrañas. Si puedes curvar el espacio, puedes crear curvas temporales cerradas. Este es el término científico para lo que en la ficción llaman viajes en el tiempo. Y aquí empiezan las paradojas que dan dolor de cabeza a los físicos. ¿Puede una nave con motor de curvatura regresar al pasado? Puede aparecer en un punto antes de haber despegado. Las ecuaciones dicen que teóricamente sí. Las consecuencias prácticas de esto son imposibles de imaginar incluso. Y hay otra pregunta, la más aterradora de todas. Si la tecnología motor de curvatura es posible, ¿por qué no vemos sus rastros? El universo tiene casi 14.000 millones de años. Si existen civilizaciones inteligentes y según todos los cálculos deberían existir, ¿por qué no han llenado la galaxia con naves con motores de curvatura? ¿Por qué el cosmos está tan vacío y silencioso? Algunos creen conocer la respuesta, y esa respuesta los asusta hasta lo más profundo del alma. Tal vez la tecnología motor de curvatura sea un filtro. Tal vez cada civilización, lo suficientemente desarrollada, termina por descubrirla. Y tal vez cada civilización que la descubre se destruye a sí misma, ya sea por accidente en el curso de un experimento fallido, o intencionadamente en una guerra donde un bando utiliza bombas de curvatura contra el otro. Quizás sea precisamente por eso que el universo calla. Quizás estemos en el umbral de un descubrimiento que ya ha destruido a miles de millones de civilizaciones antes que a nosotros. Pero esto es solo el comienzo, porque lo que voy a contar a continuación es aún más extraño, aún más aterrador y aún más real. Para entender cómo se puede viajar más rápido que la luz, primero hay que entender qué es la luz y qué es el espacio, porque estos dos conceptos están ligados de forma mucho más profunda de lo que parece a primera vista. La luz es una onda electromagnética. Se propaga a través del vacío a una velocidad de 299.792 kilómetros por segundo. No 299.000 ni 300.000, exactamente ese número con precisión de 1 metro. Los físicos lo designan con la letra C, y esta letra es la más importante en todo el universo. Pero, ¿por qué exactamente esa velocidad? ¿Por qué no más rápido? ¿Por qué no más despacio? La respuesta reside en la propia estructura de la realidad. El espacio-tiempo no es un escenario vacío en el que ocurren los eventos. Es un objeto físico. Tiene propiedades. Puede curvarse, estirarse, oscilar. Y tiene una característica que los físicos llaman impedancia del vacío. Es la resistencia que el vacío opone a las ondas que se propagan. Precisamente de esta impedancia depende la velocidad de la luz. Imagina una cuerda de guitarra. La velocidad con la que las vibraciones se propagan por la cuerda depende de su tensión y de su masa por unidad de longitud. Si cambias la tensión, cambiará la velocidad de la onda. Con el espacio-tiempo ocurre exactamente lo mismo. La velocidad de la luz está determinada por las propiedades internas del propio espacio. Y aquí está el punto clave. Cuando curvas el espacio, cambias estas propiedades. No en todas partes por igual, localmente. En el área curvada del espacio, las leyes de la física siguen siendo las mismas, pero la geometría cambia, las distancias se vuelven otras y el tiempo fluye de forma diferente. Esto no es una abstracción, es un hecho confirmado experimentalmente. Los satélites del Sistema de Posicionamiento Global,
esos mismos gracias a los cuales funciona el navegador en tu teléfono, deben tener en cuenta la curvatura del espacio-tiempo alrededor de la Tierra. Si no lo hicieran, el error en la determinación de coordenadas alcanzaría los 10 kilómetros al día. La gravedad de la Tierra, débil para los estándares cósmicos, ya es suficientemente fuerte para influir notablemente en el curso del tiempo. Ahora escala esto. Imagina no el débil campo gravitatorio de la Tierra, sino una curvatura creada artificialmente millones de veces más intensa. El espacio delante de la nave se comprime tanto que la distancia en años luz se colapsa en kilómetros. El espacio detrás se expande tanto que los kilómetros se estiran en años luz. La nave en medio permanece en un área plana donde nada extraño ocurre. Para un observador externo, la nave cruza la galaxia en cuestión de días. Para la tripulación de la nave pasa la misma cantidad de tiempo. Nada de dilatación del tiempo, nada de paradoja de los gemelos, porque la nave no se mueve a través del espacio, se mueve junto con el espacio. Pero, ¿cómo crear tal curvatura? Aquí empieza la parte más difícil. Según las ecuaciones de Einstein, la curvatura del espacio-tiempo se crea por la materia y la energía. Cuanta más masa o energía haya en un área determinada, más fuerte es la curvatura. Esto funciona para la gravedad normal. Planetas, estrellas, agujeros negros curvan el espacio a su alrededor. Pero para crear una burbuja de curvatura, se necesita un tipo especial de curvatura. Hay que comprimir el espacio en una dirección y simultáneamente expandirlo en otra. La materia normal no sabe hacer eso. Siempre atrae, siempre crea una curvatura del mismo signo. Se necesita algo que repela, algo que cree una curvatura de signo opuesto. Esa es la misma materia exótica que mencioné. Pero aquí está lo interesante. La materia exótica no es del todo fantasía. Observamos sus rastros en los laboratorios cada día. El efecto Casimir, uno de los fenómenos más enigmáticos de la física cuántica, demuestra la existencia de energía negativa en ciertas condiciones. Imagina dos placas metálicas perfectamente planas, situadas muy cerca una de la otra, a menos de 1 micrómetro. En el espacio entre ellas, las fluctuaciones cuánticas del vacío están limitadas. Allí solo pueden existir ciertos tipos de partículas virtuales. Fuera de las placas no hay tales limitaciones. El resultado es que la presión desde fuera resulta ser mayor que la presión desde dentro. Las placas se atraen entre sí. Esto fue predicho teóricamente en 1948 por el físico holandés Hendrik Casimir y confirmado experimentalmente en 1997 con una precisión increíble. El efecto es real. La energía negativa no es un invento. El problema es la escala. El efecto Casimir crea una presión del orden del Pascal. Para el motor de curvatura se necesitan energías equivalentes a la masa de las estrellas. La diferencia es de aproximadamente 40 órdenes de magnitud. Es como si necesitaras iluminar una habitación y tuvieras a tu disposición solo un fotón emitido por una luciérnaga en el otro extremo de la galaxia. Pero los físicos no pierden la esperanza, porque la historia de la ciencia está llena de ejemplos donde barreras que parecían insuperables resultaron ser una ilusión. A principios del siglo XX, los científicos creían que la energía atómica seguiría siendo inaccesible para siempre. El famoso físico Ernest Rutherford, que descubrió el núcleo atómico, declaró en 1933 que hablar del uso práctico de la energía atómica era una tontería total. 12 años después, explotó la primera bomba atómica. 23 años después,
comenzó a funcionar la primera central nuclear. La historia de la fusión termonuclear es parecida. Durante décadas los científicos intentaron reproducir en laboratorio los procesos que ocurren en el núcleo del Sol. Una y otra vez, los experimentos fallaban. Los críticos decían que la fusión termonuclear controlada siempre estaría a 20 años de distancia. Y en 2022, por primera vez en la historia, un reactor termonuclear produjo más energía de la que se gastó en su puesta en marcha. El avance ocurrió. Lo imposible se hizo posible. Podría ser el motor de curvatura el siguiente en esta serie de cosas imposibles que se vuelven realidad. Veamos cifras concretas. Para acelerar una nave espacial de 100 toneladas de masa a 10 veces la velocidad de la luz, según los últimos modelos, se requeriría una energía del orden de 10 a la 63 potencia de julios. Para comparar, todo el Sol durante todo el tiempo de su existencia, sí, 10.000 millones de años, producirá aproximadamente 10 a la 53 potencia de julios. La diferencia es de 10 órdenes. Necesitamos la energía de 10.000 millones de soles ardiendo 10.000 millones de años cada uno. Esto suena desesperanzador, pero recuerda lo que dije sobre las mejoras. El modelo original de Alcubierre exigía la masa de todo el universo visible. Harold White redujo esto a la masa de Júpiter. Eric Lentz demostró que se puede prescindir de la materia exótica en absoluto. Cada mejora reducía los requisitos en decenas de órdenes. Si esta tendencia continúa, y no hay razones para pensar que no lo hará, en unas pocas décadas podemos llegar a energías que realmente sean accesibles. Imagina el reactor termonuclear del futuro. No las instalaciones experimentales de hoy, sino centrales industriales capaces de producir teravatios de potencia durante años. Imagina centrales solares orbitales recolectando la energía del Sol directamente, sin pérdidas en la atmósfera. Imagina la obtención de antimateria en escalas que hoy parecen fantasía. Hace 100 años parecía fantasía un reactor atómico. Hace 50 años la computadora personal. Hace 30 años el Internet en el bolsillo. El progreso tecnológico se acelera. Lo que parecía imposible para nuestros abuelos se convirtió en algo cotidiano para nosotros. Lo que nos parece imposible a nosotros se volverá cotidiano para nuestros nietos. Pero la energía no es el único problema. Hay otros no menos serios. Primero, el problema del horizonte. Cuando la nave se encuentra dentro de una burbuja de curvatura, está cortada del universo exterior por una barrera de causa y efecto. La información no puede penetrar a través del límite de la burbuja, ni hacia adentro, ni hacia afuera. Para la tripulación esto significa ceguera total. No pueden ver hacia dónde vuelan, no pueden recibir señales, no pueden enviar mensajes. Esto es parecido a caer en un agujero negro. Solo que en el caso de un agujero negro, el horizonte de sucesos es un punto de no retorno, tras el cual ni siquiera la luz puede escapar hacia afuera. En el caso de la burbuja de curvatura, el horizonte rodea a la nave por todos lados. La tripulación está literalmente encerrada dentro de su propio fragmento de espacio-tiempo. ¿Cómo dirigir la nave en tales condiciones? ¿Cómo detenerse en el punto deseado? ¿Cómo evitar la colisión con un asteroide o planeta que no ves? Algunos físicos proponen una solución. El curso debe trazarse de antemano antes de entrar en modo motor de curvatura. Todos los cálculos deben estar terminados antes del arranque. La nave seguirá una trayectoria previamente establecida, como una bala disparada por un fusil, sin correcciones en el camino, sin maniobras,
solo un salto ciego del punto A al punto B. Esto asusta. Imagina que subes a un avión que despegará y aterrizará automáticamente, sin ningún control del piloto en el proceso de vuelo. Si algo sale mal, si en el camino aparece un obstáculo, si cambian las condiciones, no se podrá hacer nada. Pero tal vez esto no sea tan aterrador como parece. El espacio es inmenso y vacío. La probabilidad de colisión con cualquier cosa en el camino entre las estrellas es infinitamente pequeña. Las distancias entre los objetos son tan grandes que incluso con la ruta menos afortunada, la posibilidad de chocar con un asteroide se mide en billonésimas de punto porcentual. El segundo problema es la navegación. Cuando te mueves 10 veces más rápido que la luz, los métodos normales de determinación de coordenadas no funcionan. Las estrellas a tu alrededor sufren un corrimiento al rojo hasta la invisibilidad, o se comprimen en un punto detrás. Las señales de radio de los faros no pueden alcanzarte. Vuelas en absoluta oscuridad, confiando solo en los relojes internos y cálculos preliminares. El más mínimo error en los datos iniciales se acumula con cada segundo de vuelo. Si te equivocaste en la velocidad en una millonésima parte de punto porcentual, tras un año de vuelo, te encontrarás a una distancia de miles de kilómetros del objetivo. Y si te equivocaste en la dirección, entonces el error puede ser de años luz. La navegación en el espacio de curvatura requerirá tecnologías completamente nuevas, tal vez sensores gravitatorios capaces de sentir la masa de las estrellas a través del límite de la burbuja. Tal vez sistemas de comunicación cuántica trabajando en principios que aún no hemos descubierto. Tal vez algo completamente inesperado. El tercer problema es la radiación de Hawking. Stephen Hawking demostró que los límites entre áreas con diferentes propiedades del espacio-tiempo generan partículas. Esto ocurre en el horizonte de sucesos de los agujeros negros. Debería ocurrir en el límite de la burbuja de curvatura. Los cálculos muestran que al moverse a una velocidad que supera significativamente la velocidad de la luz, la pared frontal de la burbuja generará un flujo intenso de partículas de alta energía. Cuando la nave se detenga y la burbuja colapse, toda esa energía se liberará instantáneamente en la dirección del movimiento. Imagina esto. Llegas a una estrella lejana, sales del modo motor de curvatura, y en ese mismo momento, el planeta frente a ti recibe una dosis de radiación capaz de destruir todo lo vivo en su superficie. Has llegado a tu destino, pero tu nave se ha convertido en un arma de destrucción masiva. Algunos físicos consideran este problema solucionable. Proponen esquemas de salida del modo motor de curvatura en los que la energía se disipa gradualmente y no se expulsa en un solo impulso. Otros no están seguros. Demasiado es lo que aún no entendemos, y aquí llegamos a un reconocimiento honesto. La ciencia no tiene respuestas definitivas a la mayoría de las preguntas sobre el motor de curvatura. Sabemos que las ecuaciones permiten tal posibilidad. Sabemos que no hay prohibiciones fundamentales, pero entre la posibilidad teórica y la realización práctica hay un abismo. No sabemos exactamente cuánta energía se requerirá. Las estimaciones varían en decenas de órdenes dependiendo del modelo. No sabemos cómo generar el tipo de curvatura necesario. Todos los conceptos existentes requieren materiales o campos que no sabemos crear. No sabemos qué efectos secundarios surgirán. Cada nuevo trabajo revela nuevos problemas potenciales. Y lo más importante, no hemos realizado ni un solo experimento que confirme directamente la posibilidad del motor de curvatura.
Todo queda al nivel de la teoría. Una teoría hermosa, matemáticamente rigurosa, pero no confirmada. Esto no significa que la teoría sea incorrecta. La teoría de la relatividad general también fue una teoría no confirmada hace 100 años. Se requirieron décadas para que las tecnologías alcanzaran el nivel necesario para su comprobación. Las ondas gravitatorias fueron predichas por Einstein en 1916. Se descubrieron solo en 2015. Casi 100 años entre la teoría y el experimento. Tal vez con el motor de curvatura ocurra lo mismo. Tal vez nuestros bisnietos lean sobre las primeras confirmaciones experimentales y se asombren de por qué nos tomó tanto tiempo. O tal vez descubran que todo el concepto fue un error, que en algún lugar de la matemática se ocultaba una variable no contada que hace que todo sea imposible. No lo sabemos, y eso es, quizás, lo más honesto que se puede decir. Pero la falta de certeza no detiene a los investigadores. Laboratorios en todo el mundo continúan el trabajo. Los teóricos buscan nuevas soluciones a las ecuaciones de Einstein. Los experimentadores perfeccionan aparatos capaces de detectar las más mínimas vibraciones de curvatura del espacio-tiempo. Los ingenieros desarrollan materiales con propiedades extremas. Y hay otro aspecto del que raramente se habla públicamente. Los servicios de inteligencia militares, organizaciones cuyos nombres no figuran en las revistas científicas. Si la tecnología motor de curvatura es posible, tiene una aplicación militar obvia. Una nave capaz de desplazarse 10 veces más rápido que la luz es imposible de interceptar. No se puede rastrear. Aparece de la nada y desaparece en la nada. Es el explorador ideal, el portador de armas ideal, la herramienta ideal para un golpe contra el que no hay defensa. Hay informes no confirmados sobre programas cerrados, sobre laboratorios trabajando bajo el sello de secreto, sobre presupuestos que no pasan por los canales de financiación habituales. Si es verdad o no, es imposible de comprobar, pero sería ingenuo suponer que tales investigaciones se llevan a cabo solo en instituciones académicas abiertas. El espacio-tiempo guarda sus secretos, pero la humanidad nunca se detuvo ante puertas cerradas. Hemos hackeado el átomo, hemos descifrado el código genético, hemos llegado a la Luna y enviado sondas más allá del sistema solar. Motor de curvatura, la próxima frontera, el próximo sueño imposible que, tal vez, espera su hora. Pero antes de que volemos a las estrellas, debemos entender con qué podemos encontrarnos. Porque el universo no es un lugar tranquilo. Está lleno de violencia, destrucción y energías que superan toda la imaginación humana. Y sobre esto, en la siguiente parte. Hay un lugar en el universo donde el espacio-tiempo se comporta casi igual que dentro de una burbuja de curvatura teórica. Ese lugar se llama ergosfera, de un agujero negro en rotación. Y al estudiarlo, los científicos obtienen pistas sobre cómo puede funcionar la curvatura artificial del espacio. Cuando un agujero negro gira, y la mayoría de ellos giran, arrastra consigo el espacio-tiempo circundante. Este fenómeno se llama efecto Lense-Thirring o arrastre de marcos. Imagina una cuchara revolviendo miel espesa. La miel cerca de la cuchara empieza a girar junto con ella. El espacio cerca de un agujero negro en rotación se comporta igual. Es literalmente arrastrado tras el objeto masivo. En la ergosfera, el área entre el horizonte de sucesos y el límite exterior de influencia del agujero negro, esta rotación es tan intensa que permanecer inmóvil es físicamente imposible. Incluso si enciendes los motores a plena potencia,
e intentas quedarte suspendido en el sitio, el propio espacio te llevará en la dirección de rotación del agujero. Puedes estar inmóvil respecto a tu fragmento de espacio, pero tu fragmento de espacio se mueve. Suena familiar. Precisamente así funciona el motor de curvatura en teoría. La nave no se mueve respecto a su burbuja, pero la burbuja se mueve a través del universo. La diferencia es que la ergosfera es un fenómeno natural, un efecto secundario de la gravedad extrema. La burbuja de curvatura es una construcción artificial, creada a propósito, pero el principio es el mismo. El espacio-tiempo se puede obligar a moverse, y todo lo que se encuentre dentro del espacio-tiempo en movimiento se mueve junto con él. Los astrofísicos estudian los agujeros negros con ayuda de telescopios de rayos X, radiointerferómetros y detectores de ondas gravitatorias. Cada nueva observación añade datos sobre cómo se comporta el espacio-tiempo extremadamente curvado. Estos datos son inestimables para los desarrolladores de tecnologías motor de curvatura. Es como si la naturaleza misma hubiera puesto experimentos que aún no somos capaces de realizar en laboratorios. El 21 de septiembre de 2023, el observatorio LIGO registró una señal que desconcertó a los científicos. Las ondas gravitatorias indicaban la fusión de dos objetos de masa inusual, entre una estrella de neutrones y un agujero negro en la llamada brecha de masa, donde teóricamente los objetos no deberían existir. Pero, ¿qué atrajo la atención de los teóricos del motor de curvatura? La extraña estructura de la señal. Parte del patrón de la onda recordaba a los modelos predichos para la curvatura artificial del espacio. Nadie afirma que fuera el motor de curvatura de una civilización alienígena. Lo más probable es que la explicación se encuentre dentro del marco de la astrofísica normal, pero el hecho mismo de que las curvaturas naturales y artificiales puedan parecer similares es importante. Esto significa que algún día podremos utilizar los observatorios de ondas gravitatorias para detectar actividad motor de curvatura, propia o ajena. El Instituto SETI, organización dedicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ya ha incluido las firmas motor de curvatura en la lista de signos tecnológicos potenciales de una civilización. Junto con las señales de radio, los pulsos láser y los rastros de construcciones de astroingeniería tipo esferas de Dyson, ahora buscan anomalías gravitatorias que pudieran indicar naves con motores de curvatura. Hasta ahora, sin éxito. El cosmos calla en todas las frecuencias, pero la falta de resultado también es un resultado. O bien las civilizaciones desarrolladas son raras, o no utilizan tecnologías motor de curvatura, o las utilizan de forma que no podemos detectarlas. Cada una de estas opciones nos dice algo importante sobre nuestro lugar en el universo. Hay otra clase de objetos que merece atención en el contexto de la física de curvatura. Los agujeros de gusano o, para usar el término formal, puentes de Einstein-Rosen. En 1935, Einstein y su colega Nathan Rosen demostraron que las ecuaciones de la teoría de la relatividad general permiten la existencia de túneles a través del espacio-tiempo. Dos regiones alejadas del universo pueden estar conectadas por un paso corto. En lugar de volar millones de años luz dando la vuelta, se puede pasar directamente en cuestión de minutos. Los agujeros de gusano y las burbujas de curvatura son conceptos diferentes, pero se basan en los mismos principios. Ambos utilizan la curvatura del espacio-tiempo. Ambos permiten esquivar el límite de la velocidad de la luz sin romperlo directamente. Ambos requieren formas exóticas de materia
o energía. Durante mucho tiempo se creyó que los agujeros de gusano naturales eran inestables. Cualquier intento de pasar a través de ellos llevaría a un colapso instantáneo. Pero en los últimos años han aparecido modelos de agujeros de gusano estables, mantenidos abiertos por efectos cuánticos o configuraciones especiales de la materia. Si estos modelos son correctos, los agujeros de gusano pueden existir en algún lugar del universo de forma natural, o pueden ser creados artificialmente. El vínculo entre los agujeros de gusano y el motor de curvatura es más profundo de lo que parece. Algunos físicos creen que son dos caras de la misma moneda. Crear una burbuja de curvatura estable puede ser equivalente a crear un agujero de gusano microscópico. Una tecnología capaz de lo uno probablemente sea capaz de lo otro. Y ahora miremos el lado opuesto de estos prodigios, lo que ocurre cuando energías de tal escala salen de control. El universo no es un jardín tranquilo, con lucecitas parpadeantes de estrellas. Es una arena de violencia incesante. Explosiones, colisiones, cataclismos de tal escala que la mente humana se niega a percibirlos. Y las energías implicadas en estos eventos son comparables a las que se requerirán para el motor de curvatura. No es coincidencia. Es un recordatorio de con qué fuerzas nos proponemos jugar. Comencemos con los brotes de rayos gamma. Los mencioné antes, pero no expliqué qué son en realidad. Un brote de rayos gamma es una expulsión repentina de radiación gamma, el tipo de ondas electromagnéticas más altamente energéticas. Dura desde unos pocos milisegundos hasta unos pocos minutos. En ese tiempo, la fuente expulsa más energía de la que el Sol producirá en toda su existencia. En segundos, la energía de 10.000 millones de años. Estos eventos son registrados por satélites prácticamente a diario. La mayoría de ellos ocurren en galaxias lejanas, a una distancia de miles de millones de años luz. Esta es una buena noticia, porque si un brote de rayos gamma ocurriera suficientemente cerca, digamos dentro de unos pocos miles de años luz, y si estuviera dirigido a la Tierra, las consecuencias serían catastróficas. Los rayos gamma destruirían la capa de ozono de la atmósfera. La superficie del planeta quedaría bajo la radiación ultravioleta directa del Sol. La fotosíntesis en los océanos se detendría, matando al fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina. Las lluvias ácidas envenenarían el suelo y el agua. Una extinción masiva abarcaría toda la biosfera. Algunos paleontólogos vinculan la extinción del Ordovícico silúrico, la segunda en escala en la historia de la Tierra, ocurrida hace unos 450 millones de años, con un brote de rayos gamma cercano. Murió cerca del 85% de las especies marinas. La vida en la Tierra casi terminó. Ahora piensa en esto en el contexto del motor de curvatura. Si una salida no controlada del modo motor de curvatura puede generar una radiación comparable a un brote de rayos gamma, cada viaje a las estrellas se convierte en un apocalipsis potencial. La llegada de una nave a un planeta habitado podría borrar su biosfera antes de que la tripulación tenga tiempo de decir «Hola». Esto no es paranoia, es una consecuencia directa de los cálculos publicados en revistas científicas revisadas por pares. El problema es real y requiere una solución antes de que construyamos la primera nave de curvatura. Pero los brotes de rayos gamma no son el único ejemplo de violencia cósmica. Mira las estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es el núcleo colapsado de una estrella masiva. Toda la masa del Sol está comprimida en una esfera de unos 20 kilómetros de diámetro.
La densidad es tal que una cucharadita de sustancia de estrella de neutrones pesa cerca de 5.000 millones de toneladas. La gravedad en la superficie es 300.000 millones de veces más fuerte que la terrestre. Con tal densidad, el espacio-tiempo se curva tanto que casi se puede tocar. Un rayo de luz dirigido horizontalmente sobre la superficie de una estrella de neutrones se doblará y regresará a ella tras unos pocos kilómetros. El tiempo fluye notablemente más despacio que lejos de la estrella. Las estrellas de neutrones giran, algunas de ellas cientos de veces por segundo. Imagina un objeto del tamaño de una ciudad girando más rápido que la hélice de un helicóptero. En esa rotación se crean campos magnéticos monstruosos, billones de veces más fuertes que el terrestre. Y estos campos generan potentísimos flujos de partículas cargadas. Cuando dos estrellas de neutrones chocan, y esto ocurre cuando se encuentran en un sistema binario y se acercan gradualmente debido a la pérdida de energía por radiación gravitatoria, se libera una energía comparable a cientos de supernovas. Registramos las ondas gravitatorias de tales colisiones en la Tierra. El 17 de agosto de 2017, los detectores LIGO y Virgo registraron la fusión de dos estrellas de neutrones a una distancia de 130 millones de años luz. Fue el primer evento observado simultáneamente en ondas gravitatorias y en el espectro electromagnético. En el choque se formaron elementos pesados: oro, platino, uranio. Kilonova, así se llama el destello de tal evento, expulsó al espacio materia que contenía estos elementos. El anillo de oro en tu dedo, tal vez, fue forjado en un cataclismo similar hace miles de millones de años. Pero me interesa otra cosa: la energética. La fusión de estrellas de neutrones libera cerca de 10 a la 46 potencia de julios en pocos segundos. Esta es una cifra colosal, pero es muchos órdenes de magnitud menor de lo que se requiere para un salto de curvatura completo, según las primeras estimaciones. Sin embargo, según los últimos modelos, la diferencia se acorta, y en algún lugar entre la fusión de estrellas de neutrones y la explosión de una supernova puede residir el umbral energético de un viaje interestelar práctico. Las supernovas son el siguiente nivel de violencia cósmica. Cuando una estrella masiva agota su combustible termonuclear, su núcleo colapsa en fracciones de segundo. Las capas externas se desploman sobre el núcleo y rebotan, generando una onda de choque de potencia inimaginable. La estrella explota, brillando por un breve instante más que toda su galaxia. La energía de una supernova es de cerca de 10 a la 44 potencia de julios en luz visible y 10 a la 46 potencia en neutrinos. Es el equivalente a varios octillones de bombas nucleares de megatones. La onda de choque se lanza a través del gas circundante, calentándolo a millones de grados. Se sintetizan nuevos elementos. El polvo cósmico, del que luego se formarán planetas y personas, se dispersa en el espacio. La estrella candidata a supernova más cercana a nosotros es Betelgeuse, una supergigante roja en la constelación de Orión. Se encuentra aproximadamente a 650 años luz de la Tierra. Cuando explote, y esto puede ocurrir en cualquier momento en términos cósmicos, es decir, dentro del próximo 1.000.000 de años, el destello será visible a simple vista, incluso de día. Por suerte, la distancia es suficientemente grande para que la radiación no cause un daño serio a la Tierra. Pero imagina una civilización que haya construido un motor de curvatura. Una civilización capaz de manipular energías de ese orden. Un solo error,
un generador de curvatura mal calibrado. Y el resultado puede ser comparable a una supernova, ya sea controlada o no, dependiendo de qué tan bien entendieran los diseñadores lo que hacían. Esto nos lleva a la pregunta que los físicos discuten en susurros en los pasillos de las conferencias tras los informes oficiales. El motor de curvatura como arma. Cualquier tecnología capaz de desplazar una nave más rápido que la luz, por definición, manipula energías de escala cósmica. Y cualquier tecnología así puede ser utilizada para la destrucción. Esto no es teorizar. Es lógica. Bomba de curvatura. El concepto es simple hasta el horror. Toma un generador de curvatura. Ajústalo para crear una burbuja que no transporte a la nave, sino que colapse en el punto de destino. Toda la energía almacenada en la curvatura del espacio se libera instantáneamente. El resultado es una explosión comparable a una supernova, pero dirigida y controlada. ¿Se puede destruir un planeta? Fácilmente. ¿Se puede destruir una estrella? Probablemente. ¿Se puede destruir todo un sistema estelar? ¿Con potencia suficiente? Posiblemente. Y no existe defensa contra tal arma. El proyectil de curvatura se mueve más rápido que la luz. Ningún sistema de alerta temprana tendrá tiempo de detectarlo. Aparecerá de la nada y convertirá el objetivo en plasma antes de que nadie entienda qué está pasando. Algunos futuristas suponen que precisamente esto explica el silencio del cosmos. La paradoja de Fermi. La pregunta de dónde están todos los alienígenas puede tener una respuesta sombría. Las civilizaciones que alcanzan el nivel de las tecnologías motor de curvatura inevitablemente obtienen la capacidad de autodestrucción. Y la mayoría de ellas aprovecha esa capacidad, ya sea voluntariamente o por error. Piensa en la historia de la humanidad. Las armas atómicas existen hace menos de un siglo. En ese tiempo, hemos estado al borde del abismo varias veces. La crisis de los misiles en Cuba, la falsa alarma de Stanislav Petrov en 1983. Incidentes de los que solo nos enteramos por documentos desclasificados. Cada vez la catástrofe fue evitada por un milagro, la suerte o la decisión de una sola persona. ¿Cuántas veces más tendremos suerte? ¿Cuántas veces tendrá suerte una civilización que tenga bombas de curvatura? La estadística es implacable. Si la probabilidad de catástrofe en cada década es de al menos el 1%, en 1000 años, la probabilidad de supervivencia cae por debajo del 90%. En 10.000 años, por debajo del 50%. En 100.000 años, por debajo del 1%. Y 100.000 años es un instante en términos cósmicos. Tal vez seamos los primeros. Tal vez seamos los únicos que hemos tenido la suerte de desarrollarnos en un raro intervalo de la historia cósmica antes de que las guerras de curvatura devastaran este rincón de la galaxia. O tal vez seamos los siguientes en la fila para la autodestrucción. Pensamientos sombríos para una reflexión nocturna. Pero hay también otro lado. La misma tecnología que puede destruir a una civilización puede también salvarla. El motor de curvatura es el camino a las estrellas, es la posibilidad de dispersarse por la galaxia, de modo que ninguna catástrofe aislada pueda amenazar a la especie en su conjunto. Es la forma de evitar poner todos los huevos en una cesta, que es ahora la Tierra. Un asteroide capaz de causar una extinción masiva nos amenaza ahora. En algún lugar allá afuera, en la oscuridad entre los planetas, vuela una roca que puede interrumpir la historia de la humanidad. Hemos aprendido a encontrar tales objetos. Estamos desarrollando formas de desviarlos. Pero si nos dispersamos por cientos de planetas,
en decenas de sistemas estelares. Ningún asteroide será una amenaza para la especie. Una supernova puede esterilizar toda la vecindad del Sol. Un brote de rayos gamma puede destruir la vida en planetas en un radio de cientos de años luz. Pero si la humanidad se extiende por toda la galaxia, incluso estos cataclismos se volverán tragedias locales y no amenazas existenciales. El motor de curvatura es tanto el arma del apocalipsis como el único camino fiable hacia la inmortalidad de la especie. ¿Qué lado se volverá hacia nosotros? Depende de las decisiones que tomemos, de cómo desarrollemos la tecnología, de quién obtenga acceso a ella, de qué reglas y restricciones establezcamos. Los primeros físicos atómicos estuvieron ante una elección similar. Crearon la bomba, pero también crearon los reactores que hoy proporcionan electricidad a millones de hogares. La energía atómica mató a cientos de miles en Hiroshima y Nagasaki, pero también salvó a millones al prevenir guerras y proporcionar la energía del desarrollo de las civilizaciones. Tecnología motor de curvatura. El siguiente test, el próximo examen para la humanidad. Si lo aprobamos o fallamos, solo el tiempo lo dirá. Pero antes de pensar en cuestiones tan globales, vale la pena hacerse una más simple. ¿Qué significa la tecnología motor de curvatura personalmente para ti, para tu vida, para tu comprensión de tu lugar en el universo? Sobre esto a continuación. Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás en la cubierta de la primera nave de curvatura. Tras el ventanal, no hay negrura del cosmos, sino un extraño parpadeo del límite de la burbuja. No sientes el movimiento. Los instrumentos muestran que la nave está inmóvil, pero en algún lugar allá afuera, el universo pasa de largo a una velocidad 10 veces superior a la de la luz. En 3 meses, o en 3 segundos, dependiendo de cómo se cuente, estarás ante otra estrella. Un planeta que nunca ha visto el ojo humano. Un cielo con un sol ajeno, aire que nadie ha respirado jamás. O el vacío, y tendrás que quedarte en el traje espacial. No importa, serás el primer humano ante una estrella ajena. ¿Qué sentirás en ese momento? Triunfo, miedo, soledad. Probablemente todo a la vez y algo más. La conciencia de cuán pequeña es la Tierra, cuán frágil, cuán azarosa es tu vida en la escala de este universo infinito. Los humanos siempre han sabido que el mundo es grande. Los antiguos miraban las estrellas y comprendían que allá arriba había algo enorme e inabarcable. Pero solo ahora, en la era de los telescopios y satélites, empezamos a darnos cuenta de la verdadera escala. El universo visible contiene cerca de 200.000 millones de galaxias. En cada galaxia hay de media cerca de 100.000 millones de estrellas. Alrededor de la mayoría de las estrellas orbitan planetas. Solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, puede haber hasta 40.000 millones de planetas similares a la Tierra en zonas habitables de sus estrellas. 40.000 millones de hogares potenciales para la vida. Solo en una galaxia de 200.000 millones. Cifras de tal orden no caben en la cabeza. Hemos evolucionado para contar hasta unas pocas decenas. Ese era el número de miembros de la tribu primitiva. Tantos enemigos había que rastrear, tantos frutos recoger para alimentarse. Miles de millones es una abstracción. Podemos escribir el número, pero no podemos sentirlo. Y por eso la tecnología motor de curvatura lo cambia todo. Transforma esas cifras de una abstracción en una posibilidad. 40.000 millones de planetas dejan de ser una estadística y se convierten en lugares reales a donde se puede llegar, a donde se puede volar, donde se puede vivir. Pero junto con la posibilidad
Vienen las preguntas, preguntas pesadas de las que no hay escape. La primera y más obvia. ¿Estamos solos? La paradoja de Fermi no da descanso a los científicos hace ya 7 décadas. Si el universo es tan grande, si hay tantos planetas, si la vida surge con relativa facilidad, ¿dónde están todos? ¿Por qué no escuchamos señales de radio de civilizaciones antiguas? ¿Por qué no vemos rastros de ingeniería cósmica? ¿Por qué nadie ha venido hacia nosotros? Se han propuesto muchas respuestas. Tal vez la vida sea rara. Tal vez el intelecto sea aún más raro. Tal vez las civilizaciones se destruyan a sí mismas antes de que logren salir a las estrellas. Tal vez estén aquí, pero se escondan. Tal vez seamos demasiado primitivos para notarlos. La tecnología motor de curvatura añade a esta lista una nueva opción. Tal vez las civilizaciones suficientemente desarrolladas abandonen el espacio ordinario. Tal vez creen sus propios universos de bolsillo, burbujas aisladas de espacio-tiempo donde puedan existir para siempre sin interactuar con el mundo exterior. Tal vez el universo a nuestro alrededor sea un patio de recreo que los adultos abandonaron hace tiempo. ¿Suena loco? No más loco que el propio motor de curvatura. Si se puede curvar el espacio para desplazarse, se puede curvar también para el aislamiento. La física permite ambas opciones. O, tal vez, la respuesta sea aún más sombría. Tal vez las civilizaciones que alcanzan la tecnología motor de curvatura choquen inevitablemente unas con otras, y esos choques terminen en destrucción mutua. La galaxia puede ser un cementerio. Millones de civilizaciones muertas que dejaron tras de sí solo polvo radiactivo y extrañas anomalías gravitatorias que aún no hemos aprendido a reconocer. Estamos en el umbral. Pronto, en una década, un siglo, tal vez un milenio, sabremos la respuesta. O bien encontraremos a alguien allá afuera, en la oscuridad entre las estrellas, o bien nos convenceremos de que realmente estamos solos. Y no sé qué respuesta es más aterradora. La soledad en el universo es un horror existencial de un tipo especial. Imagina, toda la infinitud del cosmos, trillones de planetas, y solo en uno de ellos, un diminuto punto azul, arde la luz de la conciencia. Toda la responsabilidad por el intelecto en el universo descansa sobre nuestros hombros. Si desaparecemos, desaparecerá absolutamente todo lo que es capaz de hacer preguntas, sentir la belleza, amar y sufrir. El universo volverá a la rotación mecánica y sin sentido de la materia muerta. Por otro lado, la existencia de otros seres inteligentes plantea sus propias preguntas. ¿Cómo coexistiremos con ellos? La historia de la humanidad no da motivos para el optimismo. Cuando se encuentran dos culturas con diferente nivel de desarrollo, el resultado suele ser trágico para la parte más débil. ¿Y si resultamos ser la parte más débil? ¿Y si en algún lugar allá afuera, cerca de una estrella lejana, viven seres para quienes nosotros somos salvajes primitivos, que no merecen atención o, peor aún, que representan una amenaza? El motor de curvatura agudiza este problema. La velocidad es tiempo. Si podemos llegar a las estrellas vecinas en un mes y no en milenios, el contacto es inevitable. No podremos escondernos en nuestro pequeño sistema solar, fingiendo que el cosmos no nos incumbe. Saldremos fuera, y fuera saldrá todo lo que hay allí. Pero alejémonos de los alienígenas. Hay preguntas que la tecnología motor de curvatura plantea independientemente de si estamos solos o no. ¿Qué es la humanidad si se extiende por miles de sistemas estelares? Ahora somos una especie en un planeta.
Estamos divididos por idiomas, culturas, sistemas políticos, pero estamos unidos por una historia común y un destino común. La información puede dar la vuelta a la Tierra en fracciones de segundo. Un avión te llevará a cualquier punto del planeta en un día. Somos una humanidad única, aunque fragmentada. Pero, ¿qué ocurrirá cuando las colonias se encuentren a años luz de distancia unas de otras? Incluso con el motor de curvatura, los viajes tomarán tiempo. Semanas, meses. La comunicación será limitada. Una señal de radio hasta las estrellas más cercanas tarda años. Los correos de curvatura pueden acelerar esto, pero no eliminar el retraso completamente. Las colonias empezarán a vivir su propia vida, a desarrollarse por sus propios caminos, a evolucionar culturalmente y con el tiempo, tal vez también biológicamente. En 1000 años la humanidad puede convertirse en cientos de especies distintas o en cientos de civilizaciones separadas que se consideren extrañas entre sí, o en un imperio galáctico unido por mano de hierro, o en un mosaico caótico de facciones en guerra. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Nadie. Es un experimento que se realizará solo una vez, y el resultado se sabrá solo por nuestros lejanos descendientes. Y hay una pregunta aún más profunda, filosófica, metafísica. Si podemos manipular el espacio y el tiempo, ¿qué dice esto sobre la naturaleza de la realidad? El espacio y el tiempo no son decorados en cuyo fondo ocurre la vida. Son la propia tela de la existencia. Todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, ocurre en el espacio-tiempo, y de él se compone. Si podemos alterar esta tela, comprimirla y estirarla a nuestro antojo, ¿qué hace eso de nosotros? Algunos filósofos sostienen que la tecnología capaz de crear burbujas de curvatura es, en esencia, una tecnología de creación de nuevos universos. Cada burbuja es un cosmos separado con sus propias leyes. Aunque sea pequeño, aunque sea temporal, pero real. El piloto de una nave de curvatura no es simplemente un viajero, es un demiurgo, un creador de mundos. Esto suena a afirmación religiosa. Tal vez lo sea. La frontera entre la física y la metafísica se desdibuja cuando se trata de la curvatura del espacio-tiempo. Las ecuaciones de Einstein describen la realidad a un nivel que antes estaba disponible solo para los dioses y filósofos. Y aquí hay otro pensamiento que pone la piel de gallina. Si la tecnología motor de curvatura es posible, y si el universo es suficientemente viejo para haber engendrado una multitud de civilizaciones desarrolladas, entonces es probable que tales civilizaciones ya existan, y probablemente hace mucho que dominaron el motor de curvatura. ¿Qué han hecho los últimos millones de años? Tal vez simplemente han viajado, explorado la galaxia como nosotros exploramos la Tierra. Tal vez hace mucho que nos han clasificado como nosotros clasificamos a las hormigas. Interesante, pero no especialmente importante. Tal vez nos observan ahora mismo, esperando a que alcancemos un nivel de desarrollo determinado. O, tal vez, han hecho algo mucho más radical. Tal vez han cambiado la propia estructura del universo, ajustado las constantes físicas, editado las leyes de la naturaleza en escalas que no podemos detectar. Tal vez el propio universo que observamos sea un artefacto, producto de la ingeniería de seres, para quienes el motor de curvatura es una tecnología primitiva del pasado. Es la hipótesis de la simulación, pero sin computadora. No una realidad virtual, sino una realidad físicamente construida por seres más desarrollados. La frontera entre estos conceptos se desdibuja cuando entiendes que la realidad es simplemente una configuración determinada del espacio-tiempo.
La cabeza da vueltas. Bien, eso significa que empiezas a entender cuán profunda es esta madriguera de conejo. Pero volvamos a cuestiones más prácticas, al futuro, a lo que puede ocurrir en el lapso de vida de unas pocas generaciones. Si las investigaciones actuales continúan al ritmo actual, la primera demostración experimental de la curvatura del espacio-tiempo en condiciones de laboratorio puede ocurrir en los próximos 20 o 30 años. No será un motor de curvatura, será una curvatura microscópica, detectable solo por instrumentos de ultraprecisión, pero será una prueba de principio. La siguiente etapa es el escalado, el paso de los efectos nanométricos a los centímetros, metros, kilómetros. Esto puede tomar otros 50 o 100 años, o puede ocurrir más rápido si sucede un avance tecnológico en el área de generación de energía o la creación de materia exótica. El primer prototipo de nave de curvatura, no interestelar, sino simplemente capaz de crear una burbuja de curvatura, puede aparecer hacia finales del siglo XXI. Pruebas dentro de los límites del sistema solar. Viaje hasta Marte en horas en lugar de meses, hasta Plutón en días en lugar de décadas. Esto es en sí una revolución, incluso sin los vuelos interestelares. El primer viaje interestelar, tal vez en el siglo XXII o más tarde. Demasiadas incógnitas para hacer pronósticos exactos, pero en algún lugar allá afuera, en el futuro, ocurrirá, si la humanidad no se destruye a sí misma antes, si no ocurre una catástrofe global, si continuamos avanzando hacia adelante. Y cuando eso ocurra, todo cambiará. Todo. La economía basada en los recursos de un solo planeta cederá el lugar a la economía de una galaxia entera. Trillones de planetas con materiales, minerales, condiciones únicas. Los elementos raros dejarán de ser raros. La energía se volverá prácticamente ilimitada. Cada estrella es un reactor que produce más energía de la que consume toda la civilización moderna. La política cambiará irreconociblemente. Los estados nacionales perderán el sentido cuando un solo país pueda ocupar un planeta entero y un país vecino encontrarse en otro sistema estelar. Nuevas formas de gobierno que ni siquiera podemos imaginarnos surgirán de la necesidad de dirigir una sociedad interestelar. La cultura explotará en diversidad. Colonias aisladas desarrollarán sus idiomas, artes, religiones, filosofías únicas. Los contactos interestelares engendrarán síntesis y conflictos, interpenetraciones y rechazos. La historia se acelerará y se frenará simultáneamente. Los eventos ocurrirán más rápido, pero la información sobre ellos se propagará más lento, y la biología cambiará. La adaptación a diferentes planetas requerirá modificaciones genéticas o la creación de tipos de cuerpos completamente nuevos. El humano en 1000 años de expansión interestelar puede ser indistinguible de un alienígena para nosotros hoy, o puede fusionarse con las máquinas convirtiéndose en algo completamente nuevo, o puede dividirse en millones de formas especializadas, cada una adaptada a su nicho ecológico. Este futuro asusta. Está tan lejos de todo lo que conocemos que es casi imposible de imaginar. Pero precisamente a él lleva la tecnología motor de curvatura. Precisamente eso está en juego. Y ahora reunamos todo. Todos los hilos que hemos tendido a través de este relato. Comenzamos con una afirmación simple. Los científicos han encontrado la forma de viajar 10 veces más rápido que la luz. Esa afirmación resultó ser tanto verdad como exageración al mismo tiempo. Verdad porque la matemática funciona, la física lo permite, las investigaciones avanzan.
Exageración porque de la teoría a la práctica hay un abismo que apenas empezamos a cruzar. Vimos cómo del sueño de Einstein y Alcubierre surgió un área seria de la física, cómo cada década trae nuevas mejoras, nuevos modelos, nuevas esperanzas, cómo los requisitos energéticos caen de lo astronómico a lo simplemente enorme, cómo problemas que parecían insuperables encuentran solución. Nos asomamos al abismo de la violencia cósmica, brotes de rayos gamma, estrellas de neutrones, supernovas. Vimos con qué energías nos proponemos jugar y comprendimos que los juegos con tales fuerzas pueden terminar tanto en triunfo como en catástrofe. Hicimos preguntas para las que no hay respuestas. ¿Estamos solos? ¿Qué nos espera entre las estrellas? ¿En qué nos convertiremos en 1000 años, en 1.000.000? Estas preguntas seguirán abiertas mucho después de que se apague la pantalla y cierres los ojos. Y esto es en lo que quiero que pienses para terminar. Vives en un momento único de la historia, un momento entre eras. Antes de ti, hubo miles de generaciones de personas que miraron las estrellas y soñaron con ellas. Compusieron mitos sobre dioses celestiales, construyeron templos orientados por las estrellas, nombraron constelaciones y dibujaron mapas del cielo. Pero sabían, en algún lugar muy profundo, sabían que nunca alcanzarían esas luces lejanas. Después de ti, tal vez haya miles de generaciones de personas para quienes las estrellas sean algo cotidiano. Vivirán en planetas junto a otros soles, volarán entre sistemas estelares tan fácilmente como nosotros volamos entre continentes. Para ellos la Tierra será una leyenda, una lejana patria ancestral que la mayoría nunca verá. Pero tú vives en la frontera, en la rendija entre un pasado imposible y un futuro inimaginable. Eres parte de la generación que puede ver el nacimiento de la era interestelar o que puede destruir esa posibilidad para siempre. Es un sentimiento extraño, a la vez elevador y aterrador. Orgullo por lo lejos que hemos llegado y miedo por lo fácil que es perderlo todo. Esperanza en los milagros que esperan por delante e inquietud por el precio que habrá que pagar. El motor de curvatura no es simplemente una tecnología, es un espejo. En él se refleja todo lo que es la humanidad, nuestra curiosidad y nuestra agresión, nuestra capacidad de cooperación y nuestra tendencia al conflicto, nuestro sueño de las estrellas y nuestro miedo ante lo desconocido. Lo que hagamos con esta tecnología cuando aparezca determinará en qué nos convertiremos. ¿Seguiremos siendo humanos en algún sentido significativo de esa palabra? ¿O nos convertiremos en algo distinto, mejor o peor? ¿O simplemente tan diferente que la comparación pierda el sentido? El cielo nocturno sobre ti se ve igual que se veía sobre los primeros humanos, que levantaron los ojos y se preguntaron, ¿qué hay allí? Las mismas estrellas, la misma luz fría de las profundidades del espacio, la misma infinitud que corta el aliento. Pero ahora sabemos lo que ellos no sabían. Sabemos que no es un techo, ni un límite, ni un muro. Es una puerta. Y apenas empezamos a aprender a abrirla. Buenas noches, que tus sueños estén llenos de estrellas.